Yo les invito a abrir las Escrituras en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Y quiero leerles a ustedes desde el versículo 2 al versículo 6. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El título del sermón de esta mañana es Los peligros del legalismo judaizante. Los peligros del legalismo judaizante. Y como bien lo dice el título, nos vamos a enfocar en repasar por lo menos cuatro peligros del legalismo judaizante, y son cuatro peligros que encontramos en nuestro texto, en el pasaje que acabamos de leer. El apóstol Pablo empezó el capítulo 5 con una conclusión exhortativa y consoladora para los creyentes. Él les dijo: siendo que ustedes son hijos de la libre, entonces, ¿qué deben hacer? Mantenerse firmes en esa libertad que nos trajo Jesucristo a través del Evangelio. No se dejen influenciar por los judaizantes, porque ellos aborrecen la libertad cristiana con el fin de conducirlos a la esclavitud de la ley ceremonial. Eso lo dijo Pablo en el versículo 1. Y ahora, en los versículos siguientes, del 2 al 6, Pablo pasa a explicarles las terribles consecuencias que tiene para el alma adoptar algunas enseñanzas y prácticas legalistas. Las terribles consecuencias. Pues aunque no tomes todo lo que ellos enseñan, sino simplemente una pequeña práctica, quizá un pequeño elemento de acuerdo con la ley de Moisés, entonces estás obligado a guardar toda la ley. Si tu confianza está puesta solamente en una pequeña práctica o en una pequeña costumbre o en un pequeño elemento de la ley, según Pablo, según Moisés, entonces estás obligado a guardar toda la ley. ¿Y cuál es el problema? El problema es que antes de ser cristianos no teníamos la capacidad de obedecer la ley perfectamente, y ahora que somos cristianos tampoco tenemos la capacidad de obedecer la ley perfectamente. Pero sí tenemos la capacidad de obedecerla verdaderamente. Eso es distinto. ¿Cuándo nosotros experimentaremos perfección? Cuando seamos glorificados, cuando el Señor venga por segunda vez. Esta ley cumplió un papel importante en la preparación de la venida de Cristo, mostrando al pueblo a través de símbolos, de leyes, de ritos externos, la profundidad y el alcance de la obra de Cristo al redimir a su pueblo de todos sus pecados. Entonces lo que hace Pablo es enfatizar en estos pasajes que la libertad que se ha obtenido por Cristo para su pueblo es una ganancia incalculable, incalculable. La obra de Cristo es exaltada en la carta a los Gálatas, pero por el contrario, cuando no se le reconoce de esa manera a la obra de Cristo, entonces no se reconoce la suficiencia de Cristo como Salvador. Lo que está en juego es la suficiencia de Cristo como Salvador. Y esto no es un debate nuevo del siglo XXI, miren, es un debate desde el siglo I. La suficiencia de Cristo para salvarnos. Eso es lo que se está discutiendo, es lo que se está poniendo en riesgo aquí. Es decir, el Evangelio es ganancia, mientras que los movimientos que enseñan la salvación por las obras o enfatizan la salvación por obras, como los movimientos judaizantes y otros, son pérdida. Cristo es ganancia, la salvación por obras y estos movimientos son pérdida.
Hay ahí el contraste entre lo uno y lo otro. Por ende, vamos entonces a ver los cuatro peligros del legalismo judaizante. El primer peligro, pues, es poner en riesgo la suficiencia de Cristo como Salvador. Ese es el primer peligro. Poner en riesgo la suficiencia de Cristo como Salvador, en primer lugar. Miren el versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, subrayen esto, de nada os aprovechará Cristo. ¿Notan dónde está el énfasis aquí? De nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, si ustedes se circuncidan, están poniendo en riesgo la todo suficiencia obra de Cristo en la salvación. Eso es lo que está en riesgo. Observemos algunos aspectos fundamentales que encontramos en este pasaje. Primero, la autoridad apostólica de Pablo, cuando él escribe, he aquí, yo Pablo os digo. Es el apóstol Pablo con la autoridad del Señor quien le está hablando directamente a la iglesia. He aquí, está usando la autoridad que ha recibido por parte de Cristo. Y esa autoridad la tiene para dirigir, para guiar a las iglesias a la voluntad revelada del Señor. Por eso las iglesias bíblicas son iglesias apostólicas, tienen un fundamento apostólico del siglo I. Ese es el fundamento, con la autoridad apostólica del tiempo. Lo que hacemos los pastores es edificar sobre ese fundamento. Eso es lo que hacemos los pastores. Edificamos sobre un fundamento que ya ha sido puesto por las enseñanzas del siglo I de los apóstoles. Nosotros edificamos sobre ese fundamento. Segundo, creemos que Pablo usa este lenguaje de autoridad debido a las terribles consecuencias que traerán al alma creer estas doctrinas judaizantes. O sea, a Pablo le ha tocado confrontar cara a cara a la iglesia, a los Gálatas, en más de una ocasión. ¿Por qué? Por la situación que están viviendo. Ya ustedes entienden el contexto. Cómo estos grupos judaizantes se infiltraron en las iglesias de Galacia y están haciéndole daño a la gente, a la iglesia. Están haciéndole daño a la fe de la iglesia. Y por eso Pablo tiene que hablarles cara a cara, directamente. Tiene que llenarse de valentía, de poder, de valor, de confrontación y poder decirles, miren, están equivocados, corrijan su camino. Eso no es fácil. Pero él tiene el poder del Señor. El Señor lo ha capacitado para eso. Tercero, el gran principio sentado aquí por Pablo es la fe del creyente debe descansar en Cristo totalmente y absolutamente en Él. Ahí es donde debe descansar la fe del creyente. Y ya les hemos explicado cómo se ilustra esto. Es como cuando una persona está caminando con un bastón y apoya el peso de su cuerpo sobre ese bastón. Es así la fe. La fe nos permite entonces descansar todo el peso de nuestro cuerpo, todo el peso de nuestro ser espiritual en el Señor. Eso es lo que hace la fe, nos permite descansar ahí, sostenernos y no caernos. Es lo que ocurre con la fe. Por eso esa fe debe estar puesta únicamente en Cristo, porque Cristo es el único que nos puede sostener. O sea, si yo pongo esa fe en obras, en ritos y en costumbres, no va a aguantar mi peso, no me va a sostener. Y por eso encontramos a muchos hermanos desilusionados, decepcionados del cristianismo, con una fe muy débil, luchando en sus propias fuerzas. Y así nadie alcanzará la victoria. La fe en el Señor no admite ningún aditivo, ninguno. Es solamente la fe puesta en Cristo. Cuarto, los Gálatas ya le habían adicionado a la fe cristiana algunos ritos mosaicos, como los días de la fiesta de los judíos, celebrar el Shabbat, el séptimo día, seguir el calendario religioso de los judíos, celebrar una serie de fiestas, y para colmo estaban pensando en aplicar el rito de la circuncisión a pesar de que ellos eran gentiles. Y claro, mis hermanos, quizá para nosotros es fácil pues entender que esto era una aberración de este grupo de personas. Sin embargo, muchos judíos murieron por la circuncisión. Muchos de ellos entregaron sus vidas. Recuerdo a un gobernante, Antíoco Epífanes III. Él amenazó a los judíos que se circuncidaban, los mataría a todos.
y los judíos circuncidaron a sus hijos y hubo una gran masacre. Se convirtieron en mártires de su creencia en la circuncisión. ¿Qué indica eso? Que tenían un celo por la ley, demasiado celo por la ley. Y esperar que cambien eso de la noche a la mañana realmente suena utópico. Que un judío deseche todo lo que le han enseñado de niños y escuchar a dos judíos como Pablo y Bernabé decir: no miren a la ley, miren solamente a Cristo, ¿verdad? Choca. Y no solamente el choque es teológico, el choque es cultural también. Son sus costumbres, son sus tradiciones, lo que sus padres les enseñaron. Y es por eso que vemos este énfasis tan fuerte. La pregunta es: ¿pero qué culpa tienen los gentiles de esto? ¿Cierto? Si los gentiles no fueron enseñados en esas costumbres, la gran mayoría de ellos ni siquiera había leído nunca el Antiguo Testamento, no lo conocía. Lo vienen a conocer ahora que los apóstoles están predicando el Evangelio. ¿Qué culpa tienen ellos ahora de someterse a esas leyes del Antiguo Testamento? Notan cómo hay un choque cultural ahí, la comunidad judía y la comunidad gentil por otro lado. Es un gran problema. Sin embargo, lo que está en riesgo no es la comunidad judía ni la comunidad gentil. Lo que está en riesgo es la suficiencia de Cristo como Salvador. Eso es lo que está en riesgo. Ellos estaban considerando que la circuncisión era necesaria para la salvación. Eso se llama legalismo de justificación. Y en este pasaje, a lo largo del capítulo 5, vamos a ver dos tipos de legalismo. Uno es el legalismo de justificación. Dos es el legalismo de santificación. Son dos tipos de legalismo distintos, pero los dos finalmente son legalismos. Y en el texto estamos encontrando un legalismo de justificación. Ellos creen que al guardar la ley serán justificados. Y esto pone en riesgo, vuelvo y repito, la suficiencia de Cristo como Salvador. Por eso Pablo dice: de nada os aprovechará Cristo. Veamos el segundo peligro. Ya vimos el primero, poner en riesgo la suficiencia de Cristo como Salvador. Segundo peligro, y lo encontramos en el versículo 3, volver a la esclavitud de la ley. Ese es el segundo peligro, volver a la esclavitud de la ley. Miren conmigo el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Notan el peligro? Si yo me aferro a una costumbre como crucial para mi salvación, me tengo que aferrar a toda la ley. Es decir, me hago esclavo de la ley, otra vez, de la cual el Señor ya nos ha hecho libres. Ese es el segundo peligro, volver a la esclavitud de la ley. Mis hermanos, casi 613 mandamientos hay en el Antiguo Testamento. 613 mandamientos repartidos entre leyes ceremoniales, leyes civiles. 613 mandamientos. Entonces pónganse a pensar, un gentil que nunca ha leído el Antiguo Testamento, no solamente empezar a circuncidarse, lo cual ya se veía bastante extraño en las naciones que no eran judías, sino que aparte de eso, conocer todo el Antiguo Testamento y no conocerlo someramente, aprendérselo y conocerlo profundamente, cuando el texto del Antiguo Testamento en aquellos tiempos pues estaba en un proceso de traducción, por ejemplo. Miren las limitaciones que podían tener. Muchas limitaciones, son cargas que ellos no podrían sobrellevar, y lo que causarían en su corazón es una decepción por el Evangelio. Básicamente, cuando una persona está tan cargada de cosas, de obras, de rituales y costumbres, llega un momento en que no va más. Llega un momento en que se cansa de eso y no va más, se rinde en el camino. No sé si a usted le pasó en algún momento eso. Tantas actividades, tantas costumbres, tantos ritos. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Muchos de nosotros creemos que hemos salido de esa mentalidad, pero en el corazón de muchos de ustedes todavía existe esa mentalidad de obras. ¿Cuántos de ustedes, cuando oran en la mañana y leen la Biblia en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, antes de ir a trabajar, no salen de su casa pensando que ese día todo les va a salir bien? ¿Por qué? Porque oraron
y leyeron la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Confiar en obras. Eso es confiar en obras. Porque nuestra oración y nuestra lectura de la palabra en la mañana no es un talismán de la buena suerte para que nos vaya bien en el día. No, puede ser nuestro peor día, el peor de toda nuestra vida. ¿Dejaremos de orar entonces por eso? ¿Dejaremos de leer la palabra por eso? No, la oración y la lectura de las Escrituras fortalecen nuestra comunión con Dios, y una comunión que fortalece mi fe para afrontar el día, sea, lo que venga, sean cosas buenas o cosas muy malas, sean cosas de mucha alegría o cosas de mucha tristeza. Pero esa oración y esa lectura como medio de gracia, lo que hace es fortalecerme para resistir lo que venga en el día. Pero no es un talismán, no es un sello de la buena suerte. Y muchos cristianos viven así, piensan así. Mis hermanos, aún muchos tienen la mentalidad de las obras en su mente. Si yo hago esto, me tiene que ir bien, no me puede pasar aquello, no tendría por qué pasarme aquello. Bueno, quizá a mayor escala y con prácticas mucho más explícitas como la circuncisión, Pablo está tratando aquí. El riesgo es volver a la esclavitud de la ley, empezar a confiar en las obras de la ley. La tentación y el atractivo del movimiento judaizante es tan grande que Pablo debe repetir otra vez la advertencia: debéis aceptar al Cristo entero, al Cristo completo, que te da poder y gracia salvadora, y lo vuelve a repetir. Entonces, si no lo haces así, tendrías que cumplir toda la ley. Y miren, estamos en el siglo XXI y todavía estamos hablando de esto. ¿Se da cuenta? Todavía estamos hablando del mismo tema del apóstol Pablo, y todavía estamos con los mismos desafíos, enfrentando a los mismos movimientos y con las mismas tentaciones. Por eso la palabra del Señor permanece para siempre. Ese es el segundo peligro, volver a la esclavitud de la ley. Ellos te dicen que la vida cristiana se vive en plenitud si practicamos ciertas cosas, algunas ceremonias, si guardamos algunos días, hacemos algunas fiestas, practicamos algunos ritos, cambiamos nuestra manera de hablar. Pero ¿cómo debemos nosotros responder ante todo esto? Debemos responder confiando en la palabra del Señor, no desviándonos de ella. Mis hermanos, esto no es un conflicto que implique únicamente a los movimientos judaizantes. Es un conflicto que está en la mente de muchos cristianos que conocieron la Reforma, pero aún no han sido libres de eso. Aún no han sido libres de eso. Conocen la teología reformada, pero aún en su corazón luchan con eso, con costumbres, con ritos, con ceremonias, aún confían en muchas cosas. O sea que esto no es simplemente contra movimientos judaizantes, es con el judaizante que hay en tu corazón. Podríamos decir que cada uno tiene un judaizante adentro. Cada uno tiene un judaizante adentro. En algún sentido, hay un legalista. En lo profundo de nuestro corazón hay un legalista. Ninguno está exento de esto. Hay un legalista en lo profundo de nuestro corazón. Y ese es el segundo peligro. Si el primer peligro era poner en riesgo la suficiencia de Cristo como Salvador, el segundo peligro es volver a la esclavitud de la ley, volver a aferrarnos a estas prácticas, pues que efectivamente no nos dan nada, sino cargas y decepción en nuestro caminar cristiano. Por ende, el tercer peligro es desligarse de la gracia. Desligarse de la gracia. Miren el versículo 4. Ese sería el tercer peligro, desligarse de la gracia. Como consecuencia,
de volver a la esclavitud de la ley, dice Pablo, versículo 4, de Cristo os desligasteis. Miren ustedes, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vean el tercer peligro. Si el segundo peligro era volver a la esclavitud de la ley, entonces el tercer peligro es desligarse de la gracia. Y lo dice tácitamente Pablo, de la gracia habéis caído. El asunto, mis hermanos, se complica aún más para aquellos que desean mezclar la fe en Jesucristo con las obras. Ahí se complica el asunto, pues estas cosas son incompatibles. O tú eres salvo por fe, por la gracia de Cristo, o tú eres salvo por las obras. O sea, esto no se puede mezclar como hicieron los luteranos y el catolicismo romano terminando el siglo pasado. Firmaron un acta en la cual llegaron a un acuerdo sobre su concepto de la justificación por la fe, luteranos y católicos romanos, una especie de ecumenismo, y definen fe y obras como si tuviesen muchas cosas en común en cuanto a la justificación, pero realmente si hablamos de justificación son incompatibles. O yo soy justificado por obras o Cristo es el que me justifica por fe. No hay un punto medio, son incompatibles. Si una persona se hace llamar cristiana y como en Hebreos 6 lo dice, ha experimentado algunos beneficios de estar en la iglesia local, se hizo bautizar, tiene cierta iluminación para leer la palabra, ha experimentado alguna manifestación del Espíritu, algún don, como en el caso de Saúl, cualquier otro tema, de tal manera que pareciese ser un verdadero creyente, pero en algún momento al pasar el tiempo decide confiar en las obras de la ley o irse tras movimientos judaizantes o andar mezclando en su vida cristiana la fe más las obras para la salvación, pues este no puede ser tratado como un verdadero cristiano. Ese es el asunto aquí, mis hermanos. Estaba con nosotros, pero salió de nosotros para que nos diéramos cuenta que no era de nosotros. Y yo sé que estas palabras pueden sonar duras, y pensar en una persona que estuvo congregada con nosotros mucho tiempo y de un momento a otro renuncia a su fe, renuncia a su doctrina, y la vemos en movimientos antibíblicos y sectarios. Pues Pablo dice aquí, de la gracia habéis caído. En otras palabras, tenle como un incrédulo. Tenlo como un incrédulo. En ningún momento Pablo está enseñando que la salvación se pierda cuando dice de la gracia habéis caído. Las personas que caen en este grave pecado en realidad están rumbo a cometer el pecado de la apostasía. Eso es lo que dice Pablo. O sea, ya no los podemos tratar como verdaderos hermanos. Ya no los podemos tratar como verdaderos hermanos. Así que el asunto aquí no es que perdieron la salvación, no. Quizá el asunto aquí es que nunca la tuvieron. Ya es donde yo me tengo que autoexaminar, ¿verdad? Porque cuando uno escucha estas palabras, uno piensa en el hermano que se fue, que ya no es hermano. No, uno tiene que pensar en uno. Hoy estamos aquí. Mañana debemos pensar es en nosotros cuando escuchamos un mensaje como estos. No confiarnos, permanecer firmes. Por eso Pablo en el versículo 1 dijo: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ese término firmes es un término militar. Es como si Pablo estuviese diciendo: firmes en la ley, en la grey, firmes en la doctrina. ¿Dónde está el ejército del Señor? Firmes en su palabra. Esa es la forma como Pablo está transmitiendo. Y el que no responda a ese llamado, entonces de la gracia habéis caído. En otras palabras, no lo podemos tomar como un verdadero creyente. Caer de la gracia es que una persona se expone al evangelio de la gracia de Dios y luego le da la espalda buscando la justificación por otro medio. Eso es caer de la gracia. Recibir la predicación clarita por la palabra del Señor, como Pablo se lo está diciendo a la iglesia de los Gálatas, y luego darle la espalda
y buscar su propio camino para la justificación. Eso es. Pero en ninguna manera Pablo enseña que la salvación se pueda perder. Ese es el tercer riesgo, entonces, desligarse de la gracia, es decir, confiarse de tal manera de que podamos caer en alguna falsa doctrina o desviarnos del camino que nos fue enseñado. Ese es el tercer riesgo. Llevamos 3 peligros, ¿verdad? El primer peligro, poner en riesgo la suficiencia de Cristo como Salvador. El segundo peligro, volver a la esclavitud de la ley. Por ende, el tercer peligro es desligarse de la gracia o empezar a pisar por caminos muy peligrosos de la apostasía. Ese es el tercer peligro. Pero veamos uno más, un cuarto peligro: ser excluidos de la justicia de Cristo. Ser excluidos de la justicia de Cristo. Miremos el versículo 5 y el versículo 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y la palabra importante ahí es la palabra justicia. Los judaizantes y todos los que le siguen actúan como fariseos, los cuales fueron acusados por Cristo por cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues aunque el Espíritu les estaba mostrando que Jesús era el Cristo, el Salvador, con pruebas, con señales indubitables, ellos con plena conciencia rechazaron el actuar del Espíritu y buscaron su salvación a través de la obediencia a la ley. Ahora, en el caso de los judaizantes, mezclaban a Cristo con obras imperfectas. Si necesitamos algo más que Cristo, entonces Cristo murió en vano. Es así. Cristo murió en vano. Hacemos vana la cruz de Cristo. En el fondo, ellos creían que la obra de Cristo en la cruz no era del todo perfecta, por tanto se les requería añadir alguna que otra obra. Por el contrario, los verdaderos creyentes reconocen al Espíritu Santo como la fuente de la gracia y de la bendición, y nos sometemos a su labor, aceptando su testimonio poderoso que toda nuestra salvación depende de Jesucristo y no de ningún rito ni de ninguna ley ceremonial. Solo Christus es el principio. Solo Christus. Solo Cristo y nada más. Mis hermanos, la salvación es un don del Espíritu. Es un don, es un regalo. No se alcanza por obras humanas. Es un don. Aunque desde este lado, la responsabilidad humana es recibirlo por fe. Incluso la fe que usamos para recibir ese don de la salvación es un don de Dios también. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Que recibimos la fe como un don de Dios para recibir la salvación, que es un don de Dios, para luego ser justificados, que es otro don de Dios, y así ser adoptados como don de Dios y crecer en santificación como don de Dios, para ser glorificado como don de Dios. Y aparte de eso, después del juicio final, seremos recompensados por una serie de dones que recibimos y nada de eso merecimos. ¿Cómo se llama eso? Gracia sobre gracia. ¿A quién se le pudo haber ocurrido algo así? Solamente al Señor. A ninguno de nosotros, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, la circuncisión, aplicada como un rito inicial de obediencia a la ley de Moisés, conduce a la esclavitud de la maldición que esa misma ley promulga y destruye la justicia de Cristo. Y mis hermanos, ¿en qué esperamos? Esperamos en la justicia de Cristo. Toda la creación en la justicia de Cristo. La creación gime
por el día de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que la justicia de Cristo sea exaltada delante del mundo, sea vindicada. Así que el hacer énfasis en las obras de la ley, mis hermanos, pues no es otra cosa sino quedar excluidos de la justicia de Cristo. ¿Y sabe qué ocurre? Si quedamos excluidos de la justicia de Cristo, seremos condenados. Seremos condenados. O sea, la razón por la cual usted hoy puede morir tranquilo, eso se llama gozo. Y ese es el significado de la palabra bienaventurado, que más que describir un estado emocional, es una posición legal. O sea, cuando el salmista dice bienaventurado los de limpio corazón, o bienaventurado el varón que no anduvo, esa palabra bienaventurado no es simplemente una emoción de alegría o de gozo, es una posición legal. O sea, ¿quién es bienaventurado? Bienaventurado es la persona que aunque le duela o no le duela el corazón, que aunque le duela o no le duela el cuerpo, que aunque ría o no ría por la situación que esté viviendo, es consciente de que si llega a morir no será condenada, sino que será recibida en los brazos del Señor. Esa es una persona bienaventurada. Ese es un bienaventurado. Pero ¿por qué creemos eso y podemos morir tranquilos? Por la justicia de Cristo. Tenemos su justicia y sabemos que si hoy partimos a la eternidad estaremos en los brazos del Señor. No hay duda. Pero poner la confianza en las obras es no morir tranquilo. Es estar desesperado, sin esperanza, ¿cierto? Pensando si me alcanzó, no me alcanzó. ¿Cómo me va a ir en el día del tribunal? Así que eso es quedar excluidos de la justicia de Cristo, es la condenación. Ese es el cuarto peligro. Si yo enfatizo las obras de la ley, entonces quedo excluido de la justicia de Cristo. Por lo tanto, en mi corazón no hay paz, no hay seguridad y no puede haber esperanza. 4 peligros, mis hermanos, en esta prédica que nos presenta Pablo aquí. El primero, poner en riesgo la suficiencia de Cristo como Salvador. El segundo, volver a la esclavitud de las obras de la ley. El tercero, desligarse de la gracia y empezar a caminar por caminos de apostasía. Y el cuarto peligro es quedar excluidos de la justicia de Cristo. Y ninguno de esos 4 nos conviene. Ninguno de los 4 nos conviene. Por eso, mis hermanos, debemos enfatizar la suficiencia de Cristo. Y aunque suene elemental, básico, quizá como para niños, repetir una y otra vez la salvación es por solo Christus, por medio de la sola fide, a través de la sola gratia. ¿Y dónde encontramos eso? En la sola escritura, para la soli deo gloria, ¿verdad? Para la sola gloria de Dios. Suena elemental, un niño se lo puede aprender de memoria. Para la fe cristiana es algo crucial. Eso es crucial. Es de vida o muerte. Para nosotros esto es de vida o muerte. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Primero, nuestra vida se debe vivir en el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos ha dado libertad para obedecer la palabra del Señor y deleitarnos en ella. Debemos vivir en obediencia a su palabra y a los mandatos de Cristo, no para ser salvos, sino como consecuencia de que ya lo somos. Por gratitud, adoración al Señor, debemos obedecer, teniendo en cuenta que nunca nuestra obediencia llegará a ser perfecta, pero sí es una obediencia verdadera, porque proviene del Espíritu de Dios. Segundo, nuestra vida cristiana es una vida que se tiene que vivir por fe. Es una vida que se vive por fe. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a tantear, ¿cierto?, las cosas, a tener pruebas tangibles de las cosas para poder confiar en ellas. Bueno, el Señor nos ha dado señales indubitables en las palabras de Dios, en las escrituras de su obra redentora. Sin embargo, la vida cristiana
sigue teniendo un misterio. Hay un misterio en la vida cristiana. Y ese misterio se acepta solamente por fe, mis hermanos. Ese es el punto aquí. Hay cosas que te ocurren en tu vida cristiana que lo único que puedes hacer es decir: Señor, yo lo acepto porque tu palabra lo dice, aunque no lo entienda, pero lo acepto, Señor. Y una de esas doctrinas que se aceptan por fe es el amor de Dios. Mi hermano, Cristo le ama. Él lo ama, y lo ama mucho a usted. ¿A mí? Pastor, ¿a mí? ¿A usted? ¿Usted es un verdadero creyente? Sí. Entonces Cristo lo ama mucho. ¿A mí, pastor? Sí, a usted. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar su amor por fe. Te pregunto, ¿lo entiendes? ¿Usted entiende lo que yo le acabo de decir de que Cristo lo ama? ¿Usted lo entiende realmente? ¿Entiende que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para morir en una cruz por usted y derramar su sangre? ¿Usted entiende eso? ¿Cómo funciona eso? Y usted se pone a pensar en lo que era y en cómo vivía y cómo era su vida. Usted no lo entiende, pero es una realidad. Cristo nos ama y eso se recibe por fe. La vida cristiana es una vida de fe, mis hermanos, de fe, y obedecemos por fe. Tercero, es una vida que se vive en espera paciente de lo que el Señor nos ha prometido como la glorificación. Debemos anhelar que la justicia de Dios en Cristo sea vindicada en su segunda venida. Eso debe estar en nuestro corazón. Señor, vindica tu justicia. Por ende, debemos cuidarnos de toda forma de legalismo, porque nuestra justicia aún es imperfecta, pero la de Cristo es perfecta. Mis hermanos, cuidado con el legalista que hay en ti. Todos tenemos un legalista adentro, todos. Unos a mayor nivel, otros a menor nivel, pero todos los tenemos. Y hay algunos grupos que se llaman separatistas. Bueno, muchos de esos grupos empezaron con buenos principios, con buenos fundamentos, pero al pasar el tiempo se terminaron moviendo a enseñanzas legalistas altamente ofensivas a la obra de Cristo. Así que como iglesia local debemos tener un equilibrio aquí también. Profesamos nuestra doctrina reformada, calvinista, confesional. Sí, pero no somos los únicos de este mundo. No somos los únicos de este mundo. Esto lo hemos recibido por gracia y eso no nos hace mejores tampoco. No nos hace mejores. Y ese es otro peligro. Creernos los mejores y los únicos de este mundo, que le damos lugar al corazón, al orgullo, y luego terminamos separándonos tanto que nos convertimos en una secta. Y aún en esto hay que tener un equilibrio. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y las personas que no conocen a Cristo en esta mañana les digo, querido amigo, lo único que tú tienes que hacer es venir a Cristo de todo tu corazón, sino el mismo Cristo en el día del juicio final, Él te condenará. Y eso será muy duro para ti, porque hoy estás escuchando esta predicación. Será muy doloroso para ti. Pero si hoy vienes a Cristo, serás amparado en su gracia, amparado en su justicia, y querido amigo, podrás vivir tranquilo y morir tranquilo. Bienaventurado. Serás bienaventurado, pero si rechazas a Cristo, entonces no serás bienaventurado. Ay de ti, querido amigo, porque no verás a Cristo, verás su ira eternamente. Así que ven a Cristo y líbrate de esas terribles consecuencias. Demos gracias al Señor.
Padre nuestro, te damos gracias por esta predicación en esta mañana. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, repasar estos 4 peligros. Líbranos, Señor, líbranos de poner en riesgo la suficiencia de Cristo como Salvador. Líbranos de volver a la esclavitud de la ley. Líbranos de desligarnos de la gracia caminando por sendas de apostasía, y líbranos de quedar excluidos de la justicia. Fortalécenos en estas áreas, Señor, y permite que como iglesia nuestra prioridad sea solo Cristo y nada más que Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.